libro de Joel es el segundo libro de los profetas menores dentro del estudio que vamos viendo el por qué está catalogado o por qué está en esta sección, quinta sección del Antiguo Testamento. Son los profetas menores y son profetas menores, volvemos a repetir, porque fue menor el tiempo que profetizaron, el menor el tiempo que trabajaron para Dios en cuanto a la profecía, y también fue menos lo que profetizaron, por tener menos tiempo también dentro de este ministerio como un profeta de Dios. Y ese libro de Joel, el segundo libro de los profetas menores. De este profeta no hay un registro, como en el caso de Oseas, que venía claramente cuando inició su trabajo en la profecía, su trabajo profético, y cuando terminó. De Joel no hay un registro bíblico, y no vamos a inventar tampoco, ni vamos a querer forzar algo que la Biblia no dice. Tenemos que respetar, así como está escrita la palabra. Estas profecías, este corto libro de 3 capítulos, bien se puede interpretar, se puede ver como unos juicios, como que lo que profetiza Joel son juicios acerca de lo que le pasa al hombre sin Dios, acerca de lo que le pasará al hombre con Dios, acerca de lo que le pasará en la eternidad sin Dios y acerca de lo que le pasará al hombre en la eternidad con Dios. Prácticamente podemos interpretar la profecía de esta manera, y como una profecía es algo que ha sucedido, que está sucediendo y que va a suceder, porque es palabra de Dios. Como juicios podemos interpretar lo que es la profecía de Joel, un juicio de lo que le pasa al hombre sin Dios. Sin Dios es estar sin Jesús, porque dice el Señor Jesús que Él es el único camino, la única vida y la única acceso hacia Dios. Dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, para tener a Dios tenemos que tener a Jesús. Lo que pasa es que muchos entendemos que como Dios el Padre, aunque también Jesús es Dios. Pero para tener la divinidad, para tener la deidad con nosotros en nuestra vida, en nuestra compañía, tenemos que tener a Jesús. Es la única puerta, dice, yo soy la puerta por donde puedes entrar. Si tenemos a Jesús, tenemos a Dios. Si no tenemos a Jesús, no tenemos a Dios. Y si no se tiene en la vida a Dios, entonces la vida es seca, la vida es árida. Entonces todas las cosas que suceden son sin alegría. Dice la Biblia en Joel capítulo 1, versículo del 1 en adelante, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Una profecía no enfocada en Judá, no enfocada en Israel, sino para todos lo que va a suceder, aunque al final sí menciona a Judá como tipo, podemos entender como tipo del pueblo de Dios en la actualidad. Oíd esto, ancianos, escuchad a todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Ha pasado, está pasando y pasará. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicia por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores. Gemid, viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la miel del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El ganado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Eso es lo que pasa, esto es lo que ha pasado cuando un ser humano no tiene Dios. Así es su vida seca, sin prosperidad, me refiero a lo espiritual. Cuando uno alcanza la prosperidad espiritual, tiene uno paz, tiene uno seguridad, aunque no haya prosperidad económica,
La Biblia no habla de una prosperidad económica, la Biblia habla de una prosperidad espiritual. Estar bien con Dios es estar próspero en el sentido espiritual, es tener riquezas en el cielo y eso es tenerlo todo. No importa de que aquí no se tenga una comodidad en una vida física, en una vida material, pero el tener a Dios es tenerlo a todo. Y si se tiene a Dios, entonces no se va a padecer por ello. Pero es una etapa en la que todos vivimos antes de conocer a Dios, antes de conocer al Señor Jesucristo. Así estuvimos, así fue nuestra vida. Por más que intentamos, por más que luchamos, ser felices, estar convencidos de que estamos viviendo una buena vida, estar conformes, siempre había una desinconformidad, siempre había algo que inquietaba nuestra mente, nuestro corazón, a no darnos una felicidad total. Esto es lo que ha pasado antes de tener a Jesús. Y esto es lo que le está pasando a mucha población, a mucho ser humano. Viven en esta vida, aunque aparentemente tengan prosperidad económica, no tienen una prosperidad en cuanto al espiritual y su corazón está turbado, su mente está inquieta, su conciencia les está acusando de alguna manera de que tienen que buscar a Dios. Este es un juicio sobre las personas que no tienen a Dios. Luego viene el juicio de lo que le pasa al hombre con Jesús. Cuando uno ya conoce a Jesús, cuando uno se da cuenta de lo que es Jesús, cuando uno sabe lo que Jesús le ofrece, entonces esto es lo que pasa. Dice a través del capítulo 2, versículo 12 en adelante, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia y que se duele el castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamar ayuno, convocad asamblea. Cuando uno encuentra a Jesús, cuando uno sigue a Jesús, o más bien cuando uno es hallado por Jesús, y que Él lo llama a través de su palabra, y uno accede a esa obediencia, accede a esa misericordia, es lo que alcanza uno, misericordia de Dios. Y luego dice el versículo 28, capítulo 2, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando uno conoce a Jesús, cuando uno obedece, cuando uno se bautiza, recibe uno el Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Cuando uno invoca el nombre de Dios, el nombre de Jehová, el nombre de Jesucristo, es cuando uno se bautiza y es cuando uno encuentra o halla la salvación, o Dios le da la salvación a uno. De ahí, para mantener la salvación, tiene uno que perseverar y mantenerse en ese mismo rango de obediencia o más, aumentar, ser más obediente a Dios, ser más fiel a Dios de lo que antes fuimos, o más bien antes no fuimos. Pero cuando uno invoca el nombre de Jehová, dice aquí la Biblia, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Cuando leemos allá en Hechos, vemos que no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual hay salvación. El único nombre bajo el cielo en el cual hay salvación es el nombre del Señor Jesús. Es decir, Jesucristo, cuando dice Joel, todo el que invoque el nombre de Jehová se está refiriendo a Jesús. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es por eso que aquí en Joel, cuando encontramos aquí lo que dice la cita de Joel, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, es decir, todo aquel que invoque el nombre de Jesús. Jehová del Antiguo Testamento, en muchas partes del Antiguo Testamento, se está refiriendo al mismo Señor Jesucristo. Y esto es lo que encontramos cuando, este es el juicio que da a través de manera profética Joel, de que aquellos que hallan a Jesús, son hallados por Jesús, obedecen a Jesús, entran en Jesús, siguen a Jesús, van a recibir el Espíritu Santo y van a tener de entrada la salvación, y va a depender también mucho de ellos el que conserven esa salvación para tener vida eterna. Porque luego viene otro juicio. Luego viene el juicio de aquellos, lo que les va a pasar sin Jesús. Esto es en una eternidad. Lo que les va a suceder sin tener a Jesús, obviamente sin tener a Dios. Dice el capítulo 3, porque he aquí en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver a la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad.
a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron los niños por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros? ¿Qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Y todo el territorio de Filistea, ¿queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y mis hermosas metiste en vuestros templos. Vendiste los hijos de Jehová, vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendiste y volveré vuestras pagas sobre vuestra cabeza. Es decir, una profecía de lo que sería el juicio final y lo que les va, o la paga que van a recibir por no tener a Dios. Y la paga es ser excluidos de la presencia de Dios. No tener a Dios en la eternidad es algo terrible, es algo que no podemos, bueno, aquí en la tierra podemos imaginar lo que es, porque cuando vimos la primera parte de Joel, cómo es nuestra vida seca, sin prosperidad espiritual, sin una paz, eso es un ejemplo de lo que es no tener a Dios. Mucha gente ha experimentado la vida sin Dios. Aquí lo está experimentando, todos lo experimentamos. Así fue nuestra vida sin Dios. Eso significa que la eternidad sin Dios será mucho peor, porque el no tener a Dios es no tener la misericordia, no tener la bondad, no tener el amor de Dios. Vivir solos, tener una eternidad solos sin Dios, ese será el pago y ese será de manera profética el juicio que está anunciando Joel a todos aquellos que no tengan a Dios y que así se vayan a esa eternidad. Luego también menciona la contraparte, aquellos que tienen a Dios o aquellos que tendremos a Dios, si es que perseveramos y llegamos al final, tenemos a Dios, ¿cómo será nuestra eternidad? Dice el capítulo 16, el versículo 16 del capítulo 3, solamente tiene 3 capítulos Joel. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y ahí viene diciendo lo que será la eternidad de manera profética, un juicio de lo que será la eternidad teniendo a Dios. Es decir, podemos resumir claramente la profecía de Joel a través de juicio de lo que está sucediendo en este momento, de lo que le sucede en este momento en la vida humana a los hombres sin Dios. Lo que le sucede al hombre en este momento cuando es hallado por Jesús y cuando accede a la obediencia, al bautismo, al arrepentimiento, a la nueva vida. Y luego un juicio de lo que será la eternidad sin Dios y un juicio de lo que será la eternidad con Dios. Este es el segundo libro de la quinta sección de los profetas menores. Dios los bendiga.